este campo finalizado. Allá afuera, pero un correo electrónico. Todos ustedes eran creías que el otro día le estaba diciendo a mis hijos, se me ocurrió el tema que estaba platicando con los amigos, y decíamos, ¿cuál es la parte de Muy buenos días tengan todos ustedes. La Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, en el marco de los festejos del 50º aniversario de su federalización, les da la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Nuevo Marco Curricular para la Educación Media Superior. El día de hoy nos acompañan en la mesa del Presidium Carlos Abel Eslava Carrillo, director de la preparatoria. Gabriela Lovení Romero, jefa del Departamento Académico de Trabajo Colegiado. Eduardo Alejandro Marentes Medina, jefe del Departamento Académico de Planeación y Evaluación. Grecia Uriarte, directora de Mercadotecnia de McGraw-Hill, México. Yosette Álvarez, consultora ejecutiva de McGraw-Hill, México. Asimismo, le brindamos una cálida bienvenida a nuestro invitado especial y conferencista, el doctor Luis Medina Gual. Agradecemos la presencia de las y los compañeros docentes que hoy nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Para dar el mensaje de bienvenida, le pedimos haga uso de la voz al profesor Carlos Abel Eslava Carrillo. Muy buenos días a todos los presentes. Es un gusto esta mañana dirigirme a ustedes para decirles y agradecerles sobre todo su buena disposición al proyecto que viene de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Mucho se ha hablado de la nueva escuela mexicana, digamos que está en las conversaciones de absolutamente todos los días del café. Sobre todo también tenemos que reconocer que hay una cierta incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar el próximo ciclo escolar. Lo cierto es que al momento se están generando los distintos mapas curriculares en los distintos subsistemas. Como en el 2008 aproximadamente, cuando se implementó el modelo por competencias, estábamos en una situación muy similar porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. En ese sentido, pues la nueva escuela mexicana presenta fuertes retos, pero también nos da la oportunidad de reinventarnos y de buscar siempre la mejor manera de brindar el servicio educativo. Esta mañana tengo el gusto de darle la bienvenida al conferencista Luis Medina Gual para que nos hable sobre el contexto de la nueva escuela mexicana. Durante estas 3 semanas en nuestro plantel no tenemos un curso asignado de la Dirección General de Bachillerato, pero sí tenemos la consigna de llevar a cabo mesas de trabajo y de reflexión sobre la documentación que se ha emitido por parte de la Subsecretaría Media Superior. También agradezco definitivamente a Grecia Uriarte por su visita, Yosette Álvarez, que viene desde la Ciudad de México, sobre todo por estar interesados en todo momento, junto con su equipo, en coadyuvar para la mejora en el servicio educativo. Y por supuesto también agradezco la presencia de la profesora Gabriela Lovení Romero y Eduardo Alejandro Marentes Medina, que me acompañan en el Presidium, quienes están muy comprometidos con la implementación de la nueva escuela mexicana. Sean todos y todas ustedes bienvenidos. Que tengan un excelente día. A continuación, me permito dar lectura a una breve semblanza de nuestro conferencista invitado, el doctor Luis Medina Gual. Es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac. Cursó estudios de maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el grado de doctor en Evaluación Educativa por la Universidad Anáhuac, México, y la Universidad Complutense de Madrid.
Es autor de múltiples publicaciones sobre investigación educativa, evaluación del aprendizaje, identidad docente, entre otras. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo y coordinador del doctorado en educación en la Universidad Iberoamericana, sede Ciudad de México. Sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz al doctor Luis Medina Gual con su ponencia titulada Nuevo marco curricular para la educación media superior. Bien, pues muchísimas gracias por la invitación, maestro Carlos. Muchísimas gracias también, Grecia, por la invitación. Muchas gracias a todos los profesores y profesoras que están aquí, justo en esta horita que les estamos robando de su tiempo. La verdad es que el tiempo del maestro es una cosa muy preciada, ¿no? Yo trabajé más de 15 años antes de estar en la universidad como profesor en preparatorias, entonces la verdad es que para mí es un gustazo poder estar aquí el día de hoy. Y pues tratar de dilucidar qué significa esto de la nueva escuela mexicana, que no es que yo tenga aquí, digamos, el santo grial, ni mucho menos, ¿no? Pero voy a tratar de compartir algunas ideas de lo que hemos estado trabajando, ¿no? Especialmente ahí en un grupo de investigación que tenemos en la Ibero con otras universidades, acerca de cómo se podría ver esto aterrizado un poco en el salón de clases. Entonces, pues mencionarles que el recorrido que vamos a realizar en particular va a ser, digamos, como del topos Uranus al concretus extremos, ¿vale? Vamos a empezar un poquito con el mundo de las ideas para ver de dónde viene toda esta idea acerca de la nueva escuela mexicana, cuáles son los fundamentos epistemológicos, que si ustedes vieron el documento de educación básica, no de media superior, el de básica, en particular tenían como 200 cuartillas de fundamento epistemológico, que era como lo más, digamos, como robusto del documento, ¿no? Y nos dejaban un poco ahí como con ascuas de ver cómo eran los programas al final, ¿no? Entonces vamos a empezar un poco con cuál es el fundamento. Ay, también hay gente en Gallola. Entonces, vamos a ver un poco cuál es el fundamento del documento de la nueva escuela mexicana, de las ideas en particular. Y después de eso vamos a tratar de ver cuál es el nuevo currículum. Algún ejemplo de las progresiones de aprendizaje y de cómo se tendría que ver después desglosado un poquito, digamos, en la planeación. Y finalmente mi parte favorita, que sería cómo se podría ver esto en el salón de clases. Y ahí van a ver que hay un tema bien importante, que es que muchas de las propuestas de la nueva escuela mexicana surgen para contextos desescolarizados. Entonces, imagínense toda esta idea de colonialidad, de la epistemología del sur, ¿no? Que viene de contextos que no son escolarizados, cómo se aterriza después y se reconceptualiza para un sistema escolarizado. ¿Habría posibilidad, no? Entonces, ahí vamos a ver algunas ideas de lo que hemos dilucidado de cómo se podría ver. Entonces, pues vamos a iniciar, si les parece, con esta parte, digamos, como epistemológica de la más, digamos, como topos Uranus. Digo, para eso nada más una precaución, ¿no? Sí me gustaría decirles que lo que vamos a ver son documentos que hasta el día de hoy siguen siendo de trabajo, ¿no? Y que mucho de esto es interpretación de un servidor. Entonces, si esto llega a YouTube y se presenta, ¿no? Yo asumo toda la responsabilidad porque es mi interpretación y del equipo de trabajo con el que estoy de la nueva escuela mexicana. Bien, pues vamos a iniciar de dónde surge la idea. ¿De dónde surge la idea? Miren, había un tema cuando se empezó a salir todo este tema de la nueva escuela mexicana. Muchos académicos, investigadores educativos empezaron a decir, es que esto no es un documento curricular, parece que es un documento político, ¿no? Y miren, mi postura no es ni estar a favor ni en contra, yo trato más bien como de estar críticamente al respecto de esta idea de la nueva escuela. Pero sí una cosa yo creo que muy importante es considerar que independientemente de si es demasiado politizado el documento o no, yo creo que tenemos que reconocer que toda propuesta educativa siempre tiene un componente político, ¿no? Cada reforma siempre viene por un componente político. Entonces no podemos desligar, digamos, lo educativo con lo político, ¿no? Eso es bien importante. Las competencias, ¿no?, que se originan de las universidades empresariales, ¿no?, por ejemplo, las de Boeing, no el Tetra Pak, sino la compañía aérea, ¿no?, o por ejemplo, la Universidad de Disney, ¿no?, la Universidad Virtual de Liverpool, que trabajan por competencias porque lo que quieren es que aterricen todo el conocimiento de lo que aprenden los estudiantes en el ámbito laboral.
¿no? Entonces, el currículum por competencias tiene esa finalidad, una finalidad donde el estudiante sea capaz de desplegar lo que sabe en contextos reales, laborales, ¿no? Entonces, este currículum pues también tiene unos supuestos epistemológicos y políticos propios del momento político en el que estamos. Eso es importante que lo consideremos y con esos ojos tenemos que leer el texto. Ahora, si después vendrán más cambios o no, eso lo veremos a futuro, ¿no? Y me invitan para otra conferencia, pero en este momento, pues la verdad es que vamos a trabajar con los documentos que tenemos. Ahora, mencionarles que esta presentación igual se las vamos a compartir sin ningún problema para que la puedan ver, ¿no? Porque ahorita no se puede ver, por lo visto. Pero también hay que mencionar un poco acerca de dónde surge esta idea, y el documento principal, esto sobre todo educación básica, venía describiendo acerca de los problemas de acceso, de cobertura, de calidad, todo lo que pasó con la COVID durante este tiempo, ¿no? Y también, por ejemplo, cuestiones de revalorización del magisterio y demás. Todo eso se supone que es el caldo de cultivo que hace literalmente que lleguemos a este momento para esta propuesta de este nuevo marco curricular. Entonces, hay algo bien importante aquí que enfatiza mucho todo el documento, desde educación básica hasta educación media superior, que es la idea de la educación como un derecho humano. Y hay un cambio en la idea de justicia. Y eso impacta después en la parte pedagógica, ¿eh? A ver, la educación como un derecho humano, diría Katarina Tomaszewski, ¿no? Tiene 4 A's, ¿no? Que sea asequible, accesible, que sea también aceptable, y otra A que se me está yendo, ¿no? Pero más allá de esos elementos del derecho humano, en particular de la educación, hay un elemento aquí bien importante del cambio de la idea de justicia, y que lo van a ver presente en todos los documentos. Justicia desde una idea, digamos, como de los socráticos, ¿no? Es darle a todos básicamente lo mismo. Y bajo esta idea que se está planteando en el nuevo marco curricular, justicia en educación no significa darle a todos lo mismo. Significa que las personas que requieren más apoyo les tenemos que dar apoyo de manera diferenciada. Es decir, justo es nivelar el terreno de juego. Y eso empieza a impactar también después el terreno pedagógico en particular, porque significa que un estudiante que requiera más ayuda, más tiempo, más recursos, pues se lo vamos a tener que dar. Y entonces ahí van a venir problemas, ¿no? Como por ejemplo, que seguramente ya lo hacemos en muchas de nuestras clases, pero van a haber problemas, por ejemplo, donde los papás no van a entender por qué este alumno tiene más chance de entregar, por ejemplo, las cosas, o entregar en otro formato, o hacer una cosa distinta, ¿no? Esa sería la idea de justicia bajo este nuevo marco curricular. Y también mencionar otro tema en particular de los fundamentos. Como ya les dije, algo bien paradójico es que todos los fundamentos de la nueva escuela mexicana vienen de movimientos de desescolarización. En particular viene de todo este tema de pedagogías críticas, seguramente han escuchado a Paulo Freire, ¿no? También viene, por ejemplo, de todos estos temas de los feminismos, por ejemplo, o también de la epistemología del sur, ¿no? De la importancia, por ejemplo, de los saberes ancestrales, de las culturas originarias, ¿no? Y ahí empezaban a decir algunos académicos también, oye, entonces, ¿qué va a pasar si el saber ancestral, ¿no? hace competencia con el saber científico? Y es distinto, ¿no? Entonces decía, la escuela es el espacio como tal del saber científico, no del saber ancestral, ¿no? Y entonces ahí empezaba a decir, ya saben, seguramente han escuchado este personaje, ¿no? Marx Arriaga, ¿no? Que decía, a ver, el asunto más bien es que el saber ancestral es el punto de partida, y el punto de llegada, más bien, es el saber científico. Pero hay que darle también como un lugar de arranque a partir del saber ancestral. Y pues todos estos temas también de colonialismo, ¿no? Entonces, lo curioso es que todo esto son, en particular, corrientes que curiosamente surgen de lugares donde no hay escuela. Donde la idea no es que, no sé si han escuchado, por ejemplo, de el Emilio de Rousseau, por ejemplo, donde literalmente Rousseau va ahí con el niño y lo que hace es simplemente guiarlo. No hay una escuela, no hay grados, no hay calificaciones, no hay nada, ¿no? Summerhill, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de elementos es de donde surge, por ejemplo, también este tipo de corrientes. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a retomar todo esto en un sistema en particular escolarizado? Déjenme decirle que sí hay experiencias. Hay experiencias en algunas escuelas experimentales, sobre todo en Sudamérica. Hay experiencias también, por ejemplo, en el currículum de Bolivia, ¿no? En el currículum de Perú, un poco.
sí hay algunas ideas y eso es lo que vamos a tratar de enseñarles un poquito más adelante. Ahora, en síntesis podemos decir que esta propuesta curricular está basada, uno, en la diversidad, pero no la diversidad como algo que vamos a estudiar, sino la diversidad como algo que articule el currículum como herramienta de inclusión, y aquí a veces dicen que se sobreresponsabiliza la escuela, podría llegar a eso. Otro tema es el aprendizaje como un hecho histórico y cultural, y finalmente este tema de la evaluación diagnóstica y formativa, que seguramente ya han escuchado y vamos a tratar de ver igual algunas estrategias en particular. Bien, pues ¿cuál es el nuevo currículum? ¿Qué es lo que se está planteando en particular? Yo creo que uno de los elementos quizá como más importantes es este esquema que dice la articulación de la escuela con la comunidad y otras instituciones. Y aquí se plantea un reto bien importante. Generalmente la escuela opera aquí con los planes y programas de estudio y de repente se articula de alguna u otra forma con proyectos con la comunidad, ¿no? O de repente, por ejemplo, hacemos trabajo de campo o enviamos a los estudiantes a que hagan, por ejemplo, una pasantía, ¿no? O hacemos, por ejemplo, algún proyecto en particular en alguna por ejemplo, industria, en alguna maquila, no sé. Aquí lo interesante es que lo que se plantea es que la escuela no se vea como un elemento que es parte de la comunidad, sino que la escuela se volviera la comunidad. Y aquí implica muchas cosas, porque lo que va o lo que busca un poco es de qué manera podemos nosotros como escuelas articularnos todavía más para que lo que hagamos no es que al final tenga una retribución social a la comunidad, sino que nuestros planes y programas de estudio, en particular, surjan y se modifiquen de acuerdo a la comunidad. Es decir, que no tenga, digamos yo, un proyecto para después llevarlo a esta escuela, o un proyecto para llevarlo a esta empresa, o un proyecto para llevarlo a esta parte de la comunidad, sino que más bien a partir de un diagnóstico de la comunidad, yo pueda modificar y repensar mi plan anual y sobre de eso plantear mi ciclo escolar como si fuera un proyecto que se articule con la comunidad. Y aquí hay algo bien interesante, porque una cosa o un elemento, digamos, que articula todo este currículum es el aprendizaje basado en proyectos, que ustedes han hecho miles de proyectos a lo largo del tiempo. Quizá un poquito la diferencia de lo que se plantea es que el proyecto, no vamos a hacer proyectos para nuestra clase. Lo que se pretende es que nuestra clase sea un proyecto. Es decir, yo no voy a decirles a los estudiantes, oye, al final de todo este día, vamos a estar construyendo este proyecto, de repente te lo llevas de tarea, me vas enseñando cómo vas avanzando y al final hacemos una presentación del proyecto con un debate o con un experimento o con una presentación o con lo que sea. No. Lo que se plantea es que mi planeación la piensa hasta cierto punto como un proyecto, ¿no? Como está tan ligado con la comunidad y con mi currículum, la piense como un proyecto que voy a estar desarrollando durante mis clases. Esa es un poco la idea. Y entonces, al final, todo, digamos, mi clase se vuelve un proyecto. Es decir, yo no dejo el proyecto de tarea, sino que literalmente se va armando a lo largo de mis clases. Es un poco la idea, digamos, como de esto. Y aquí vamos a ver también algo interesante que se viene, ¿no? Porque vienen todos estos ejes transversales. Aquí yo les digo un cuidado, ¿no? Cuando les empiezan a decir, es que hay que incluir todos estos ejes transversales, hay una máxima en el currículum, ¿no? Cuando les decían, ¿quieres asegurarte que los alumnos no logren desarrollar las competencias de un currículum? Ponle que van a desarrollar 50 competencias, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Hay muchos ejes transversales, ¿okay? Y ustedes van a ver que van a tener, fíjense, dice, inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, bla, 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 bla. Aquí lo importante, otro por ejemplo también viene sustentabilidad, ¿no? Aquí lo importante es que nosotros pensemos también desde nuestra disciplina y digamos cuáles ejes transversales son los más fáciles de poder, digamos, vincular. Yo actualmente, por ejemplo, en la universidad estoy impartiendo metodología de investigación estadística. Para mí, lo más fácil de poder, por ejemplo, vincular en mi materia en particular es pensamiento crítico e interculturalidad, por las temáticas que hago, ¿no? Yo hago investigación en comunidades dentales, por ejemplo. Entonces, para mí es lo más fácil poder incorporar. Entonces, no se trata que a calzador tratemos de meter, digamos, como todos los ejes transversales. Simplemente que seleccionemos aquellos que nosotros pensemos que son los más apropiados
para incorporar y desarrollar dentro de nuestro, digamos, plan de estudios. Ahora, fíjense aquí, este es, digamos, copiado del documento de la educación media superior. Dice, la función de la educación media superior, la formación de mujeres y hombres como ciudadanos integrales con la capacidad de aprender a aprender en el trayecto de la vida y ser un aporte para el desarrollo de la sociedad. Dos elementos ahí importantes, que es aprender a aprender y desarrollo de la sociedad. Autonomía y pertinencia de los aprendizajes. Eso vamos a guardarlo aquí rapidísimo. Ahora, simplemente esto es para, ya vamos aterrizando un poco, venimos de la parte epistemológica, les voy a enseñar cómo está estructurado el mapa, los programas, y después vamos a ver cómo lo podemos aterrizar a nuestra planeación anual y con evaluación, ¿vale? Entonces ya estamos llegando un poquito del topos Uranus y aterrizamos ahorita al medio concretos, ¿vale? Para que conozcan un poco, digamos, los documentos que seguramente algunos ya los han visto, se los han chismoseado, no sé. Entonces, el segundo punto, y van a ver ustedes, que un elemento que articula esta propuesta curricular son esto que se llaman los recursos sociocognitivos. Fíjense, además de los ejes transversales, vienen los recursos sociocognitivos, ¿no? Y ahí en particular, estos recursos sociocognitivos son la comunicación, el pensamiento matemático, la conciencia histórica y la cultura digital. Digamos que, si lo tratara de traducir un poquito, son las áreas curriculares que ustedes van a estar trabajando, ¿no? Es decir, por ejemplo, las materias en particular de ciencias, ¿en dónde estarían? ¿No? Las materias en particular de sociales, ¿en dónde estarían? Y aquí lo interesante es que lo que tratan de hacer, y van a ver ustedes el programa, ¿no? Utilizan una cosa muy interesante que son conceptos. Ya no utilizan competencias, ya utilizan conceptos. Luego dicen que los pedagogos nos gustan complicarnos la vida, pero nosotros decimos no, nos gusta la precisión conceptual. Y vamos a tratar de ver la pequeña o mucha diferencia que hay entre la idea de competencias y conceptos, ¿vale? Entonces, las áreas de conocimiento en particular que también se están utilizando son las ciencias naturales, experimentales y tecnología, las ciencias sociales y las humanidades, ¿vale? Finalmente, hay un elemento, digamos, como que se agrega al currículum que dice ámbitos de formación socioemocional. Y ustedes dirán, esto parece un, digamos, como caldo de cultivo muy complicadito, que tiene muchos elementos, ¿no? Pero al final todo esto, me gustaría resumírselos literalmente con esta diapositiva. Básicamente nosotros tenemos conocimientos que vamos a estar tratando de desarrollar y van a haber dos elementos, digamos, como transversales a lo largo del currículum. Los recursos sociocognitivos, todo esto de lengua, matemáticas, la matemática, por ejemplo, en el programa se ve más bien como un lenguaje, ¿no? Y los recursos socioemocionales. Y aquí en este elemento es importante porque, fíjense, ustedes van a tener la asignatura, van a tener los recursos sociocognitivos, los recursos socioemocionales y también van a tener las líneas transversales. Todo esto les van a pedir literalmente que lo desarrollen en su programa. Ahora, no se trata que desarrollen absolutamente todo. Vuelvo a lo mismo. Lo que ustedes tienen que hacer es, tienen su asignatura y sobre eso ver cuáles de estos tres elementos son pertinentes para que ustedes puedan desarrollarlos en su clase. Si tratan de desarrollar todo, absolutamente todo, todos los ejes transversales, todos los recursos sociocognitivos y todos los recursos socioemocionales, seguramente moriremos en el intento. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es seleccionar aquellos que son los más pertinentes para su asignatura. Y hay algo aquí bien importante, hacerlos conscientes en su planeación. ¿De qué manera, si yo digo que la comunicación va a estar como un recurso sociocognitivo que voy a estar desarrollando en mi materia, ¿de qué manera de verdad la voy a estar haciendo presente? Esa es un poco la idea. Ahora, sobre eso, ya cuando ustedes vean los programas, ¿ya han tenido posibilidad de ver algunos de los programas? Por acá dijeron que sí, ¿no? Por acá. ¿Ya se los mandaron? ¿Ok? Desde agosto dice. Bueno, entonces, si ven los programas en particular, van a ver esta organización, ¿vale? Y voy a tratar de hacerles la traducción un poco de los programas a lo que ustedes, digamos, normalmente utilizamos ya y sabemos, por ejemplo, para nuestro plan anual, para nuestra, no sé si hagan planeación semanal o quincenal o bimestral o lo que sea. Entonces, lo que van a ver es que estos programas van a tener estas palabras, ¿vale? Va a decir categorías, subcategorías
metas de aprendizaje y progresiones de aprendizaje. Entonces, voy a pasar para acá. Voy a cambiar el micrófono. Voy a pasar para acá porque aquí se necesita un poco de movimiento y libertad, ¿no? Para explicarles un poco cómo va a estar esto, fíjense. Esta parte de categorías y subcategorías, ustedes van a ver que las categorías son, digamos, como las grandes, ahorita les voy a decir cuál es la diferencia entre competencias y esto que se está planteando acá, ¿vale? Pero digamos que las categorías son esta idea como de las competencias generales que vamos a estar desarrollando en nuestros programas. Ojo, hay diferencia entre competencia y esta idea de categorías. Ahorita les digo cuál es la diferencia. Pero esto de categorías son estos elementos, digamos, competenciales que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de nuestros programas. Luego las subcategorías van a ver que desarrollan un poco para cada disciplina, digamos, cuáles serían las competencias específicas que voy a tratar de desarrollar en las diferentes áreas curriculares. Ahorita lo van a ver, ¿vale? Y finalmente aquí es donde se aterriza en particular a cada una de las diferentes asignaturas. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Fíjense. En el paso para acá, vean. Esto, por ejemplo, este es el programa de matemáticas. El programa de matemáticas, de este lado, todos los programas tienen al inicio algo así. Bien. Ven esto que está, digamos, como al fondo que dice procesos de razonamiento, solución de problemas y modelación, procedural. Esto que ven ahí, esos, digamos, que son esto que estábamos viendo antes, que se llaman las categorías, ¿ok? Que no solamente forman parte del programa de matemáticas, sino que también forman parte de esta parte de los recursos sociocognitivos. Es decir, que yo, por ejemplo, maestro de ciencias, de una materia, por ejemplo, de biología, de química, de física, podría utilizar, por ejemplo, uno de estos, procesos de razonamiento. ¿Ok? Entonces, por eso un poco la similitud con esta idea de las grandes, digamos, como competencias. Luego, si nosotros nos vamos para acá, las subcategorías que van a encontrar en sus programas son estos elementos, estas burbujitas que ven aquí adentro. De las categorías son los procesos de razonamiento y debajo tenemos las subcategorías, que esto digamos que desarrolla cuáles son los procesos de razonamiento que puedo realizar en matemáticas, ¿vale? Entonces categoría y subcategoría. Y esto, por ejemplo, si me paso a otro, este es de historia, por ejemplo. En historia ustedes tienen aquí las categorías y tienen las subcategorías, esto que se ve así. Entonces, todos los programas van a tener siempre esa idea de categorías y subcategorías. Y lo que van a encontrar en cuanto a las progresiones de aprendizaje y las metas de aprendizaje, aquí hay algo importante mencionarles. Si ustedes quieren comparar los programas de matemáticas contra los de física, contra los de literatura, contra los de idioma, contra los de tal, ninguno tiene el mismo formato. Y ninguno está organizado igual. Entonces, ese es bien importante, ¿ok? Porque, a ver, yo quiero pensar bien, ¿no? De la secretaría. Entonces, pensando bien de la secretaría, lo que estoy pensando es que seguramente trataron de decirle a cada conjunto de especialistas, esto se trata en las categorías, de esto se trata en las subcategorías, y necesitamos definir metas de aprendizaje, hasta dónde van a aprender, ¿no? Y cómo van a llegar a esas metas que son las progresiones. Ahora, lo que quiero hacer pensando bien, ¿no? Es que a cada grupo de especialistas les dijeron, dependiendo, déjenme, le apago a este, porque si no está reverberando. O bueno, ¿se puede apagar? Perdón. Entonces, lo que quiero pensar es que, muchas gracias, lo que quiero pensar que hicieron es decirle a cada grupo de especialistas, ¿sabes qué? Ustedes de ciencias definan cómo es la mejor manera para que los profes de ciencias puedan entender su programa. Ustedes de matemáticas definan cómo es la mejor manera para que los profes de matemática puedan entenderlo. No sé si les ha pasado, ¿no? Yo trabajé como coordinador de prepa. Retroalimentar a un profe, por ejemplo, de historia, era muy distinto a retroalimentar a un profe de matemáticas, ¿no? La epistemología propia de cada disciplina y las finalidades de cada disciplina te hacían que cada programa fuera abismalmente distinto. Entonces, si ustedes ven los programas, muchas gracias, lo que van a encontrar justamente es eso,
que cada uno tiene formatos distintos. Entonces eso es bien importante que lo consideren. Por ejemplo, fíjense este que es de matemáticas. Aquí en matemáticas te ponen la categoría, aquí dice categoría 2, las subcategorías, las metas de aprendizaje y lo que se busca que logre el estudiante. Y te desglosan aquí un ejemplo de cómo se logran estas progresiones de aprendizaje. Pero fíjense cuando nos pasamos, vámonos al de este que es de historia, piensa. Ellos ponen metas de aprendizaje y para cada meta de aprendizaje dicen cuál es la categoría y cuál es la subcategoría de la que atiende. Y si nos pasamos después a este otro, que este es de sociales, van a ver aquí que tienen estas categorías, tienen estas subcategorías y fíjense, vienen las categorías y subcategorías todas organizadas. En lugar del mapita este de matemáticas donde venían todos así como nubes, aquí se los organizan como tabla. Vienen temáticas y después vienen las metas de aprendizaje. Entonces, lo único que quiero que se lleven de acá, y ahorita lo vamos a aterrizar al salón de clases, es, piensen ustedes que esas, digamos, como categorías y subcategorías, no necesariamente son de su disciplina, sino que pueden tocar otras disciplinas. Las metas de aprendizaje, lo que te dicen es qué es lo que quiero que aprenda el estudiante en particular. Y las progresiones de aprendizaje son, digamos, como los escalones que te sugieren que te van a llevar a esa meta de aprendizaje. Traduciéndolo, ahorita voy a decir cuál es la diferencia, ¿no? Traduciéndolo es la competencia genérica, la competencia específica, el aprendizaje esperado y los indicadores de desempeño. ¿Vale? Sí, maestra. Una pregunta, ¿está relacionado entonces con la enseñanza por conceptos? Esa está buena. Le llaman categorías y subcategorías, pero si se da cuenta, perdón maestra, ya le estoy tuteando. Si se da cuenta, acá, fíjese, procesos de razonamiento, la categoría. Y si nosotros leyéramos aquí adentro, las subcategorías no son conceptos, son capacidades, son habilidades. Y en este programa, por ejemplo, de matemáticas, en particular van a ver un cambio, sobre todo los de sexto grado, donde incluyen, por ejemplo, estadística al inicio, ¿no? Quitan, por ejemplo, algunos elementos de cálculo que normalmente se había, creo que el límite lo quitan, ¿no? No hablan inclusive de conceptos. Entonces, ahí el profesor lo que tiene que hacer es incluir las temáticas, pero no vienen como tal los conceptos, al contrario. Si nos vamos al otro, aquí sí lo ponen, pero no en todos los programas va a encontrar desglosadas las temáticas o los conceptos en particular. Sí. A ver, lo que yo estoy percibiendo es que la organización es más el conocimiento de lo general a lo particular. Es decir, de lo más general se fueron extendiendo para que vean las particularidades. Totalmente. Para poder llegar de lo particular a lo general y que entienda el contexto. Totalmente. Y hablo acerca de enseñanza por concepto, porque quien desprende el concepto es el profesor. Digamos, la temática que se desprendería tal cual, o que se tendría que trabajar, la tendría que definir el profesor en algunas de las asignaturas en particular. En algunas de las asignaturas, en otras ya está definida acá. A lo que voy con ustedes es que van a tener que revisar, muy buena intervención maestra, y por favor si alguien me quiere ir interrumpiendo lo puede hacer, ¿no? Pero lo que van a ver justo es que los programas son de chile, mole y pan vaso. Entonces tienen que ver en particular cómo es su programa, ¿vale? Y qué es lo que están especificando. Lo que sí van a encontrar es que todos los programas tienen categorías, subcategorías, metas de aprendizaje y progresiones de aprendizaje. Eso sí lo van a encontrar, ¿vale? Okay. Hasta acá, antes de pasar un poquito más, ya digamos aterrizarlo al salón de clases. ¿Alguna duda o alguna otra pregunta que tenga alguien que quisiera preguntar? Yo tengo Sí. una pregunta. Planteabas que yo lo veo de la forma de introducción, yo la vi como aprendizaje de servicio en cuanto a su planteamiento. Y cuando estás hablando de aprendizaje de servicio es cuando tú dices está relacionada con la sustentabilidad, es decir, todo el movimiento que se está viendo actualmente, el aprendizaje es precisamente por la discusión que se ha hecho ayer.
por la mercantilización de la educación y en cuanto a los niveles de aprendizaje que los muchachos han sido preparados solamente para funcionar por respuesta. De hecho, sí. Entonces, pienso que esto es en realidad lo que el fundamento teórico es un aprendizaje de servicios, si no bien. Sí, de hecho, maestra, va a ver que es una de las metodologías que dicen que hay que trabajar. Más allá del fundamento, es la metodología de cómo se aterriza esto en el salón de clases, que justo es algo de lo que les voy a platicar ahorita. Justamente. Entonces, fíjense, ya llegamos al salón de clases, ¿vale? Estamos empezando a sentar un poquito más en el salón de clases. Que no les he terminado de decir, digamos, cuál es la diferencia un poquito, ¿no? Pero, digamos, como la gran diferencia que ya empezábamos a platicar, es esta idea de los proyectos interdisciplinarios, ¿vale? Que es que no voy a hacer proyectos para mi clase, sino que mi clase se vuelve un proyecto. Pero más allá de eso, y aquí rapidísimo, ¿no? Ya para terminar esta parte, digamos, como en el topos uranus, ¿no? Vean un poco cuál es la diferencia de cómo se veía antes el currículum y cómo están planteando ahora el currículum. Antes, el centro del currículum eran los estudiantes y los docentes. Ahora, lo que se plantea como centro del currículum, y vamos a ver cómo lograrlo, ya no es los estudiantes y los docentes. Son la comunidad de territorios y los estudiantes. ¿Qué significa eso de comunidad de territorios? Ahorita lo vamos a ver. Luego, fin de la escuela, justo como decía la maestra, la escuela sirve para la inserción al medio laboral, un escalón del sistema educativo. Y ahora lo que se busca es que la escuela no solamente funja para esto, pero que funja para el bienestar y de cómo yo funciono en una sociedad en particular. El enfoque era por competencias y aquí le llaman de diálogos y progresiones de aprendizaje, que todavía no llego a platicarles un poco la diferencia. Y las metodologías didácticas antes se hablaba de metodologías activas y ahora se plantean proyectos interdisciplinarios. Ahora, obviamente, para hacer proyectos interdisciplinarios necesitamos metodologías activas. Pero el enfoque ya no está en las metodologías activas, sino en el desarrollo de los proyectos interdisciplinarios. Entonces, sobre esto, vamos a entrar ya al salón de clases. Y ahí es donde vamos a empezar a platicarles acerca de las diferencias, digamos, de qué es esto de categorías y subcategorías y de qué eran las competencias. Y para eso vamos a empezar, como nos enseñaron en el salón de clases, ¿no? O en las escuelas de formación docente, ¿no? Hay 3 momentos didácticos: la planeación, la ejecución y la evaluación. Entonces, para tratar de aterrizarles un poco todo esto de cómo se podría ver en el salón de clases, vamos a dividir ahorita lo que viene en estos 3 momentos. ¿Cómo se supondría que tendría que planear? ¿Cómo se supondría que tengo que dar la clase? ¿Y cómo se supondría que puedo hacer la evaluación? Entonces, vamos a empezar con la parte de la planeación. Y para esto, justo aquí es donde viene la diferencia entre cómo se veía esto de las competencias y esto de las categorías y las subcategorías. Fíjense. Y para esto me remito, si no conocen este término, digan en su familia que qué se llevaron del curso del día de hoy, una palabra dominguera, que es la transposición didáctica, ¿no? La transposición didáctica en particular es el proceso, según Yves Chivalar, este señor, ¿no? Es el proceso de cómo yo, digamos, cambio lo que viene en el saber científico, cómo eso llega a los programas y cómo eso yo después lo llevo hasta el salón de clases. Y aquí, generalmente, lo que a nosotros nos enseñaron, ¿no? Justo, es que generalmente lo que nosotros hacemos es damos la clase, ¿no? Planeamos la clase, ejecutamos la clase y después lo evaluamos. Eso es lo que a todos nos enseñaron. Si se acuerdan de San Benjamín Bloom, ¿no? El de la taxonomía por objetivos, venía de esto. ¿Qué es lo que queremos? Lograr objetivos. Primero planeas, después ejecutas y después evalúas. ¿Qué hay detrás de eso? La idea de calidad es la eficacia, lograr los objetivos. Siguiente. Cuando nos agregaron, aquí no se fijen porque hay un errorcito, ¿no? Cuando nos agregaron esta parte de, en lugar de objetivos, a propósitos, si se acuerdan, los que tengan más tiempo, decían, no solamente tienes que especificar el objetivo cognitivo, ¿no? Y observable, sino que tienes que decir cómo lo van a lograr los estudiantes. Es decir, primero planeabas, después decías cómo, con qué, en qué tiempo lo desarrollaron los estudiantes, luego lo ejecutabas y después lo evaluabas. Entonces, si no nos enfocamos solamente en el producto, sino también en el proceso,
Estamos hablando de la calidad como eficiencia, ¿vale? Aquí hay errorcito, ¿vale? Perdón. Después de eso, fíjense, nos empezaron a decir, oye, en competencias, nos decían, para tú poder planear, tienes que ver qué es lo que está pasando en el mundo. Y a partir de qué es lo que está pasando en el mundo, tienes que definir situaciones relevantes para los estudiantes y a partir de eso después defines cómo tú vas a planear tus clases, qué necesitas, das la clase y después evalúas. Ahí la idea de calidad era la relevancia de los contenidos. Un contenido era relevante en la medida en que se podía aplicar a contextos, por ejemplo, de trabajo o laborales. Y finalmente, fíjense, en la nueva escuela mexicana, aquí cambia. Porque ahora lo que te dicen es, no tienes que partir de en qué va a trabajar el estudiante. Tienes que partir de qué es lo que sucede en su comunidad, en este momento presente, que le puede servir para el futuro. Pero la idea es partir de lo que sucede en el presente. Es decir, no me interesa que sea relevante, sino lo que me interesa es enfatizar la pertinencia del aprendizaje. Estamos cambiando de competencias la idea de relevante, ahora estamos haciendo énfasis en esta idea de pertinencia, donde tenemos que partir no de lo que va a trabajar en el futuro, sino de lo que está viviendo hoy el estudiante, nuestros estudiantes, en sus comunidades. Esa es la idea que se quiere enfatizar. Entonces, esa es la gran diferencia, digamos, como con las competencias y esta propuesta, digamos, como de las categorías y subcategorías. Que las competencias reclamaban el ámbito laboral y aquí se está reclamando en particular lo que vive el estudiante en sus comunidades, lo que vive hoy, que le servirá para un futuro, pero lo que vive hoy. Entonces, sobre eso, fíjense, cuando nosotros planeemos, vamos a tener que partir de estos elementos. Vamos a tener que partir de pensar, primero, dónde vive el estudiante, que esto a veces es muy fácil o es muy difícil. ¿Por qué es muy fácil o es muy difícil? Porque, imagínense, yo trabajo en Coajimalpa. ¿Cuál es el contexto de mis estudiantes? Santa Fe, el pueblo de Coajimalpa, ¿no? Es difícil para mí tratar de definirlo. Ahora, la pregunta es, obviamente, cuando, por ejemplo, estamos en una comunidad indígena, ¿no? Por ejemplo, estamos en una comunidad tojolabal, es fácil delimitar geográficamente y culturalmente esa comunidad tojolabal. La pregunta para ustedes es, ¿cuál es la comunidad de sus estudiantes? ¿Qué podría ser considerado la comunidad de sus estudiantes? Sobre todo pensando que la comunidad es aquí y del otro lado también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por comunidad? Y no se trata, fíjense, de delimitarlo territorialmente, ponerlo en un mapa y decirle, esta parte es la comunidad de nuestros estudiantes. Porque no es delimitar geográficamente la comunidad, es delimitar culturalmente también la comunidad. Y sobre eso entonces tendríamos que ver, por ejemplo, cuáles son los diferentes recursos y trabajos en los que se desarrolla su familia. Y cuál es el fin social en particular que buscarían, por ejemplo, estos estudiantes, ¿no? Sobre todo ustedes que están aquí en frontera, ¿no? ¿Cuál es el fin, digamos, social de que estudien en particular aquí, en esta escuela, ¿no? ¿Qué es lo que buscan los estudiantes? Ahora, ¿cómo hacemos eso y cómo lo llevamos a nuestra planeación? Porque todavía suena etéreo, ¿no? Pues como les decía, comunidad de territorio no significa circunscribirlo en un área geográfica, sino que también tiene un tema cultural e histórico. Ahora, sobre eso, y esto viene, ya vamos a tratar de aterrizarlo, ¿no? Hay algunas alternativas, por ejemplo, que se han hecho para poder tratar de delimitar esta idea de la comunidad y que sirva como de insumo para los profesores para hacer su planeación. Un ejemplo, y que surge justo de Chiapas, ¿no? Un ejemplo es esta estrategia que se llaman los mapas vivos. Los mapas vivos, y esto es en particular en educación básica, pero los mapas vivos, en este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un ejemplo de mapa vivo, ¿no? Lo que se hace es que al inicio del curso, o al final del curso para planear para el siguiente, ¿no? Se pide a los estudiantes, junto con la familia y junto también con los profesores, que hagan un recorrido, digamos, como en su comunidad, que hagan, digamos, como un diario de campo donde vayan diciendo en qué trabajan las personas, a qué se dedican, cuáles son los usos y costumbres, ¿no?
cuáles son las comidas regionales, cuáles son todos esos elementos, digamos, como importantes. Y a partir de eso, en comunidad, lo que hacen es que desarrollan digamos, como un mapa que después describen. Y este mapa lo que hace es delimitar la cultura, la historia, la geografía del lugar. Y digamos que a partir de eso, no solamente es este documento, sino que yo tengo un listado, por ejemplo, de todas las profesiones, de todos los elementos culturales, de todos los elementos históricos, ¿no?, que sirven como punto de partida después para la planeación. Es decir, todos estos elementos que estoy haciendo aquí son lo que yo tendría que hacer para que a partir de eso yo planee mi proyecto, mi clase, mi lo que sea. ¿Iba a preguntar, maestra? Sí, me surgió, entonces tenemos que hacer un perfil de la población. ¿Más que de la población de qué? Pues es que estás planteando comunidad, y si defines comunidad con todos los que acuden y el recorrido de quienes acuden, pues puede ser, no sé, o sea, delimitarlo no te lo podría decir. La comunidad ya no es la comunidad escolar que nosotros pensábamos. Eso es bien importante. La comunidad ya no son los profesores, las personas que apoyan, los estudiantes. La comunidad también son ya todas las personas que están afuera. Entonces, si hacemos ese perfil diagnóstico, no es como tal de la escuela, es como tal de la comunidad en la que está inscrita la escuela. Y a partir de eso, digamos que se desarrollaría, yo tengo que decir cuáles temas son importantes para mi salón de clase, cuáles categorías y subcategorías tendría que utilizar, ¿no? Pero es a partir de ese documento. Y aquí lo padre, o digamos lo interesante, es que este perfil de comunidad se puede armar, no es necesario que sea responsable para cada uno de ustedes, que todos tenemos que hacer nuestro perfil de comunidad. ¿Por qué? Porque sería imposible. Podemos generar, por ejemplo, este es un ejemplo de una estrategia didáctica que son los mapas vivos, ¿no? Pero se puede generar un mapa vivo o un perfil de comunidad para toda la escuela en particular, que sirva como punto de partida, inclusive imagínense como un plan, digamos, como de la escuela, para todo el ciclo escolar. Pero no es necesario que cada uno de nosotros, profe, lo hagamos. Se puede hacer, digamos, como en conjunto. Otro elemento, y fíjense, a partir de esto, 5 preguntas que después sirven para la planeación justo es, ¿dónde viven mis estudiantes? ¿Quiénes viven en esta comunidad? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su historia y cultura? ¿Cuáles son sus necesidades? Esto es lo que nosotros podríamos responder y a partir de eso se supone que nosotros tendríamos que anclar nuestra planeación. Si vamos a hacer un circuito eléctrico, estamos en electrónica, en mecánica y demás, ¿cómo lo ligamos a esto? En lugar de hacer algo en particular que sea nada más por el currículum, por el contenido, ¿hay algo de estos elementos que me pueda nutrir esa planeación? Es decir, aquí hay algo a lo que se dedican las personas que viven o que estudian por acá, que pueda detonar, digamos, más bien la planeación, ¿no? Ahora, esa es un poco la idea en la parte de planeación, que partamos de la pertinencia del currículum. ¿Y qué elementos? Esto se ve más claro en educación básica, porque en educación básica, si se dan cuenta, ahí cambiaron por fases. Entonces no tienen la presión del semestre en particular, ¿no? De que tienen que aprender esto en particular en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacen es que con esto de la pertinencia, si no es necesario que aprenda un estudiante algo en el primer año, lo puede aprender en el segundo año. Tienen esta flexibilidad de las fases. Aquí no es el caso. Pero lo interesante justo es que ese cambio de a partir de qué voy a planear, no es ni siquiera del programa de estudios, de lo que me den a mí. Es de este perfil de la comunidad. Tengo el perfil de la comunidad, tengo mi programa de estudios, y entonces lo que hago es ligo uno al otro. Y a partir de eso derivo, si quieren, las temáticas, las progresiones de aprendizaje y demás. Pero necesito estos dos insumos. Y a nadie nos están dando el perfil de la comunidad. Nosotros lo tenemos que definir. Ahora sí que como comunidad escolar. El siguiente elemento en particular, vamos a tratar de aterrizarlo en cómo se podría ver esto en el salón de clases en el día a día. Fíjense. Esto tristemente es de educación básica, ¿no? No se ha declarado todavía en educación media superior, pero creo que da una idea muy interesante. Y en particular lo que les voy a enseñar son
las metodologías didácticas que tendríamos que estar nosotros privilegiando en nuestros salones de clase. La primera, como bien ya dijo la maestra, es esta idea de el aprendizaje y servicio, que esta es especialmente relevante para las materias en particular de ciencias sociales, pero también hay algunas, sobre todo ahorita que me dieron un tour por la escuela que está impresionante, ¿no? Algunas materias podrían utilizar esta idea de aprendizaje-servicio. Vamos a ver de qué se trata. El aprendizaje, el aprendizaje en servicio, ¿no? Lo que significa en particular es que yo lo que tengo que lograr es que mis estudiantes, al hacer un servicio a la comunidad, también estén desarrollando en particular aprendizajes. Si es más servicio, eso es servicio comunitario, eso no es aprendizaje de servicio. Si es más aprendizaje, eso es un proyecto de práctica. O sea, ¿de qué manera yo, al mismo tiempo que estoy haciendo un servicio a la comunidad, puedo desarrollar aprendizajes en los estudiantes? El siguiente, y este en particular lo están haciendo para ciencias sociales y ciencias exactas, es el aprendizaje basado en problemas. El siguiente es, en particular, los proyectos con enfoque STEM, que ustedes ya seguramente lo conocen, ¿no? Que es Science, Technology, Engineering and Maths, que lo que buscan es integrar todo eso. Y sobre todo ustedes que tienen muchos de los talleres, pues eso es muy fácil también de lograr. Y finalmente es esta idea de aprendizaje por proyectos comunitarios, ¿vale? Se parece mucho al de servicio, nada más que aquí la diferencia un poco es que el proyecto comunitario no surge de la escuela a la comunidad, sino que es un proyecto que la comunidad propone y que la escuela lo atiende, ¿vale? Es un poco la diferencia. Entonces, todas las estrategias didácticas que vamos a ver ahorita a continuación, a partir de lo que hemos platicado, básicamente me parece que podemos dividirlas en dos tipos de estrategias. Aquellas estrategias que se basan en estrategias didácticas basadas en narrativas y estrategias didácticas basadas en el servicio. Me parece que son los dos pilares de lo que vamos a ver. Más allá del aprendizaje y servicio y demás, lo que van a tratar de, sobre todo, enfatizar son las estrategias didácticas basadas en narrativas y en servicio, ¿vale? Eso es lo que van a escuchar seguramente los próximos años hasta el cansancio. Entonces, las estrategias didácticas basadas en la narrativa, y aquí hay un libro muy bueno que les recomiendo, que es de Frida Díaz Barriga, que se llama tal cual Dispositivos Pedagógicos Basados en la Narrativa. Lo que nos van a pedir mucho es que, como queremos que sea pertinente el aprendizaje a nuestros estudiantes, lo que nos van a pedir mucho son estrategias que nos lleven a ejercicios de narrativas de nuestros estudiantes. ¿Qué significa esto? Que a partir de lo que van aprendiendo, el estudiante pueda ir narrando qué de esto le es pertinente para su contexto, cómo lo aprendió, digamos como un portafolio sobre reflexionado hasta cierto punto, ¿no? Y en ese sentido, todas estas que vienen acá, por el tiempo pues obviamente no puedo profundizar, pero todo este tipo de estrategias didácticas son las que más van a tratar a ustedes de decirles que tenemos que desarrollar en nuestros salones de clase. En particular, todo esto decanta o aterriza en lograr hacer evidente la trayectoria personal de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Se va a poner muchísimo de moda esta idea de los portafolios. Van a decir todavía más que hay que realizarlos, ¿no? Y otro elemento también que va a empezar a tomar relevancia es, a lo largo del portafolio, identificar algo que les llaman los incidentes críticos. Tú estás narrando, ¿cuál es la diferencia entre un dossier y un portafolio? El dossier, literalmente yo le digo al estudiante, métele ahí todo lo que aprendiste al salón de clases, ¿no? Y reflexiónale, ¿no? Y el portafolio, lo que tiene que hacer el estudiante más bien es seleccionar lo que le valió la pena aprender y no, y que lo represente con las evidencias de evaluación. Es decir, el portafolio lo tiene que curar el estudiante. El dossier es métele todas las evidencias y al final veo si pusiste todas o no, ¿no? Entonces, un elemento que se puede integrar a esta idea de los portafolios son los incidentes críticos. A lo largo de tu ciclo escolar, ¿no? A lo largo de este semestre, ¿cuáles fueron los 2 o 3 momentos de aprendizaje más importantes para ti como estudiante? ¿Y por qué fueron más importantes para ti? ¿No? ¿Qué fue lo que aprendiste que fue especialmente relevante? Hacer evidente esos elementos del trayecto de aprendizaje de los estudiantes, eso es algo que nos van a pedir mucho en el salón de clases. Y el segundo elemento en particular es esta idea de aprendizaje basado en servicio, que ya lo empezamos a ver, ¿no? Se los empecé a platicar,
pero el aprendizaje basado en servicio es una combinación de aprendizaje basado en problemas, en proyectos y aprendizaje situado. Problemas, tengo un problema que tengo que resolver. Proyectos, que lo articulo a través de una serie de pasos. Situado, que es real, ¿no? Entonces, fíjense, esto es un poco de lo que platicábamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lograr realmente el aprendizaje basado en servicio? Si yo, fíjense, aquí dice servicio y aprendizaje. Si yo logro, ¿no?, poco aprendizaje y mucho servicio, eso es voluntariado. Si yo logro mucho aprendizaje, ¿no?, pero poco servicio, eso es trabajo de campo o laboratorio. Si yo logro poco aprendizaje y poco servicio, ¿no?, acciones de voluntariado esporádicos. Pero si yo logro que al momento en que el estudiante está haciendo un servicio a la comunidad, también está aprendiendo, ese es el aprendizaje y servicio, ¿vale? Ese sería, digamos, como el punto de este tipo de estrategia. Si se dan cuenta, esto se articula con la planeación. Nosotros tenemos que tener este diagnóstico de la comunidad para decir de qué manera nuestra materia puede hacer un servicio a la comunidad y de qué manera a lo largo de mi materia yo puedo incidir en la comunidad, ¿vale?, y relacionarme con ella. Entonces se va articulando, digamos, todo. Y esta es una pequeña definición un poquito, ¿no? Dice, es la integración de actividades de servicio en el currículum donde los estudiantes utilizan los contenidos y herramientas académicas en atención a necesidades reales de la comunidad. Aquí hay un ejemplo de cómo yo puedo planear, por ejemplo, por servicio, ¿no?, que simplemente es enunciar cuáles son los saberes culturales y cuáles son los saberes curriculares, cómo los puedo articular, ¿no?, y cómo de eso puedo derivar un proyecto en particular para atender a la necesidad social. Y bueno, el último punto, ya para no marearlos porque es demasiada información, la evaluación, la evaluación, ¿no?, ese punto que es la que más nos gusta, ¿no? Vamos a entrar. Y para eso van a ver que el elemento quizá más importante es que a lo largo de todo el documento les van a decir, lo que queremos es evaluación formativa. Se los van a estar, y es un término que ya lo hemos utilizado, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata en particular la evaluación formativa? Y me voy a ir literalmente al creador de ese término, Michael Scriven. Michael Scriven dice, la evaluación formativa, su finalidad es ayudar a mejorar un programa, producto o proceso que cursa una persona mientras que se está realizando. Y allí hay una máxima de evaluación formativa. La evaluación que se realiza cuando ya no hay tiempo de hacer una mejora, no sirve. Bueno, sirve para dar la calificación, pero no sirve. Porque ya no da oportunidad de mejora. Entonces, hay muchas prácticas que nosotros hacemos, por ejemplo, los profesores que, por ejemplo, hacemos esto de entrega los ejercicios tal, ¿no? Entregado, no entregado. Si haces eso, eso es evaluación continua, pero eso no es evaluación formativa, ¿eh? O sea, estás haciendo una evaluación a lo largo de tu semestre. Pero si tú no tomas una decisión a partir de esas evidencias de evaluación para hacer una mejora en el aprendizaje o en la enseñanza, eso es evaluación sumativa continua, ¿vale? Entonces, con que hagan muchas evaluaciones, no están haciendo evaluación formativa. Eso es bien importante. Y fíjense este segundo elemento, Martínez Rizo. La noción de evaluación formativa denota las acciones hechas para valorar el avance de los alumnos, buscar aportar elementos al maestro y a los alumnos para adecuar sus esfuerzos para alcanzar las metas de aprendizaje y no para emitir un juicio definitivo al respecto. Y aquí hay algo bien importante, y esta es otra discusión que literalmente es como para café o tequila, dependiendo de cómo se ponga la discusión. Pero aquí hay un elemento bien importante, que es que la evaluación, cuando es verdaderamente formativa, si un estudiante me entrega un trabajo y estoy en una nota de evaluación formativa, yo lo que tendría que hacer es, siendo estrictos, buscar que el alumno se equivoque frente a mí, que no tenga ninguna consecuencia, digamos, en calificación, porque lo que sabe es que puede mejorar. Es decir, si me entrega el trabajo, le puedo asignar, digamos, la calificación y la retroalimentación, ¿no? Pero la idea no sería que esa calificación yo la tome en cuenta, porque el mensaje que le digo al estudiante es, si te equivocas, te penalizo. ¿Okay? Entonces, la idea de la evaluación formativa es, equivócate, porque lo que quiero es que mejores. Te asigno la calificación, pero es una calificación provisoria. ¿Hasta qué? Hasta que mejores, ¿vale? Es decir, es dar oportunidades, no es sancionar.
Y eso entonces implica, por ejemplo, otra cosa que a mí me pasó, por ejemplo, cuando empecé a hacer esto muy estricto en mis clases, ¿no? Y es que las notas empiezan a subir. Porque los estudiantes tienen la oportunidad de equivocarse y de mejorar. Y la mayoría de ellas y de ellos, déjenme decirlos, toman esa oportunidad para mejorar. Entonces, al final, la calificación se incrementa. Por eso les digo que es ¿cómo se llama? De café o de tequila el asunto. Luego de eso, fíjense, algunas diferencias en el tipo de evaluación, digamos, como novatos en evaluación formativa y expertos en evaluación formativa. Un novato en evaluación formativa recolecta evidencias de desempeño, cantidad, esto que les decía de evaluación continua. A mí no me interesa recolectar tener muchísimas evidencias de todo lo que hace el estudiante, porque le voy a decir, querido estudiante, entregaste 15 de 20 evidencias, por tanto tienes 7.5, ¿no? Lo que me interesa es más bien recolectar evidencias del pensamiento. Prefiero 3 evidencias, pero que no solamente sea el producto, sino como, ¿se acuerdan esto de las narrativas? Sino que también me especifique cómo llegaste al producto. Lo que me interesa es entender cuál fue tu pensamiento y tu trayecto para llegar a eso. Y eso significa que, en lugar de las 30 evidencias que tengo que calificar, voy a solicitar 3 o 4, pero que de verdad no solamente sea el producto, sino también la narración de cómo llegó al producto, y de verdad me voy a comprometer para revisarlas. No es cantidad, es profundidad. Eso es algo bien importante. Otro elemento, el novato en evaluación formativa evalúa el desempeño si es correcto o incorrecto. El experto en evaluación formativa interpreta las evidencias para comprender qué piensan los estudiantes. No es cuántas entregaron, es por qué hicieron lo que hicieron los estudiantes. Y finalmente, el novato en evaluación formativa, no aprendieron, vuelvo a enseñarlo, ¿no? Ese es lo que luego se nos viene a la mente. Y el experto en evaluación formativa, más bien lo que tengo que ver es si tengo que volver a enseñarlo, o de una manera distinta, o más bien los estudiantes tienen que hacer algo para aprender. No es que yo necesariamente tenga que volver a enseñar. Tengo que ver cuál es la medida que voy a hacer. Entonces, sobre eso paso a 5 tareas del evaluador formativo. 1. Dice clarificar, compartir y comprender. Sí, profesor. Una pregunta que me parece, me voy a adelantar a una intervención. Me gustaría que, pues estamos hablando de la evaluación formativa, pero no podemos dejar de vista que tenemos que buscar evaluaciones a gran escala. Tenemos grupos numerosos de 50 alumnos, evidentemente trataremos de reducir la cantidad de alumnos por grupo. Sin embargo, creo que uno de los mayores retos que tienen nuestros docentes es cómo trabajar con evaluaciones masivas y al mismo tiempo que sean formativas. ¿Pudiéramos hablar un poquito de ello? Claro. Ese viene en 2 diapositivas, ¿no? Porque sí, el elemento que pasa, ¿no? Digo, yo este semestre por compromisos laborales y demás, nada más agarré una clase, ¿no? Pero generalmente yo doy clase a 200 estudiantes. Entonces también tengo clasecitas un poquito grandes, ¿no? Que tengo que retroalimentar. Pero la pregunta es, ¿cómo logras tú retroalimentar, ¿no? A todos estos estudiantes? Que esa es una pregunta justo muy válida, ¿no? Una primera que empezamos a ver es más que cantidad, es calidad. Pero ahorita, en 2 diapositivas, le respondo esa pregunta, ¿vale? Entonces, sobre de eso, ¿no? Decía, 5 tareas del evaluador formativo. Clarificar, compartir y comprender los objetivos y propósitos de aprendizaje. Es decir, si el estudiante al final de una tarea me dice, ¿qué hiciste? Hice un circuito eléctrico. Ese no está entendiendo qué es lo que está aprendiendo, ¿no? O sea, tendría que ser capaz de decirme cuál es el aprendizaje detrás de hacer el circuito eléctrico, qué es lo que está aprendiendo en particular. Luego, diseñar discusiones, tareas o actividades que generen evidencias de evaluación. Eso es algo a veces que es difícil. ¿Cómo genero yo productos que me sirvan a mí para la evaluación? Brindar retroalimentación que sugiera qué hacer a continuación. Y ahí es donde, como dice el maestro Carlos, donde causa un poco más complicado, ¿no? Porque es cómo retroalimentamos a tantos estudiantes, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y activar a los estudiantes, y aquí está un poco la respuesta que ya viene más adelante, pero activar a los estudiantes como fuente de aprendizaje de sus pares. Gente, la mayor cantidad de retroalimentación que tienen los estudiantes no viene de nosotros, viene de sus compañeros. Entonces, una de las estrategias justo que se puede hacer es
Y los estudiantes no saben cómo retroalimentar, ¿eh? Los estudiantes le dicen, es que lo que tenías que hacer era esto. Pero no es que sepan cómo retroalimentar. Entonces, en evaluación formativa, sobre todo cuando tenemos tantas personas que retroalimentar, un elemento bien importante es activar a los estudiantes y a los pares como actores de retroalimentación. ¿Y cómo hacemos eso? Modelando. Tenemos que modelar para que el alumno también aprenda cómo retroalimentar a sus compañeros. Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, una de ellas es la escalera del feedback, se llama The Ladder of Feedback, ¿no? Donde uno lo que tiene que hacer es, y ahorita la vamos a ver más adelante, ¿no? Pero dice, primero tienes que decirle al estudiante qué fue lo que hiciste, después de eso tienes que decirle, ¿cómo se llama? Cuáles son, digamos, como las fortalezas, qué es lo que podría, y en lugar de qué es lo que podría mejorar, se le pregunta qué preguntas le podrías hacer al estudiante sobre su trabajo y qué recomendación le podrías hacer para mejorar, ¿no? Otro elemento también es, por ejemplo, cuando estamos retroalimentando un trabajo, yo lo que hago es, a los estudiantes, siempre les digo, necesito por favor que te vas a autoevaluar con la rúbrica mía, la que te voy a dar yo. Ese es un truco, sobre todo para grupos grandes, que sirve mucho. Que le dice, te vas a tener que autoevaluar de la entrega que tú hiciste, ¿ok? Pero antes de que te autoevalúes, necesito que evalúes a 2 compañeros o a 2 equipos de trabajo. Entonces evalúas al equipo A y al equipo B. Y a partir de eso te autoevalúas a ti, ¿vale? Entonces todo lo hacemos literalmente en un Drive, ¿no? En un Google Forms, donde ahí van retroalimentando a sus compañeros y a sí mismos. Y les digo a los estudiantes, si tú te autoevalúas de manera similar a como yo te autoevaluaría, a como yo te evaluaría, te doy 5 décimas más. Y generalmente lo que pasa es que los estudiantes tratan de ser brutalmente honestos. Entonces mi trabajo de retroalimentación más bien se centra en la validación de su evaluación. Lo que hago más bien es reviso su autoevaluación, veo si es consistente o no con el trabajo y a partir de eso genero la evaluación. Y esa es una estrategia que a mí me ha servido, digamos, como para reducir también tiempos, por ejemplo, de calificación, ¿no? Y de retroalimentación. Activar a los estudiantes como dueños de su propio aprendizaje, sí. Yo tengo una pregunta ahí en ese sentido. Cuando hablaba de aprendizaje basado en servicio, por ejemplo, en la materia de matemáticas, yo imparto la materia de matemáticas y trabajo con estudiantes en esa forma que dijiste, en pares. Y yo noto que hay dificultad pues, en el aprendizaje de las matemáticas. Y a mí me surgió esta duda. Yo puedo considerar... Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Y hola, buenos días a todos. Hablaba sobre el aprendizaje basado en servicio y ahorita la retroalimentación entre pares. O sea, necesito explicarle como el contexto, ¿no? Sí. Trabajo con los estudiantes más avanzados en el grupo y ellos me ayudan a retroalimentar al resto. Yo me hacía la pregunta si el aprendizaje basado en servicio, yo les digo a ellos que hay una manera de ayudar al mundo y es dando, compartiendo de lo que se tiene. Y ellos tienen un conocimiento en habilidad matemática, les digo que son millonarios en eso. Y ellos me pueden apoyar a ayudar a otros que por razones diferentes no tienen los mismos recursos. Entonces me hacía la pregunta si esto se puede considerar como aprendizaje basado en servicio porque están apoyando a la comunidad. Esto está en el área de matemáticas. Y pensaba también en la materia de probabilidad y estadística porque yo les pedí a los alumnos que ellos consideraran un tema de interés y que conforme fuéramos avanzando en los conceptos, ellos lo aplicaran a su tema de interés. Entonces también pensé que si eso cabría dentro de lo que usted está explicando porque manejaron diferentes temas y yo les pedí que hicieran una reflexión al final del semestre y ellos consideraron que lo que se les hizo más importante es haber planteado un problema que se viera reflejado con números. Esa relación les llamó mucho la atención. Entonces, quería saber
¿Cómo se está relacionando eso? Y si estoy desfasada o me acerco a eso de aprendizaje basado en servicio en relación de matemáticas y lo otro de la narrativa. Vale. Mira. Gracias. Sí, buena pregunta. Aprendizaje basado en servicio, en estricto sentido de la práctica como de ayudarle a otros compañeros, no es aprendizaje basado en servicio. Sería aprendizaje basado en servicio, por ejemplo, si a partir de que tú vieras que los estudiantes tienen hermanos o tienen otros conocidos, por ejemplo, de otras escuelas o demás que tienen problemas, ¿no? Y entonces ellos le ayudan a esas personas, digamos, como externas, eso podría empezar a ser, digamos, como... Sobre todo el aprendizaje basado en servicio te dice, salte de la escuela. O sea, no es en la escuela, ¿no? Ese podría ser. Y la segunda en particular que dijiste, de probabilidad estadística, pues es de las materias que más fácil se puede hacer aprendizaje basado en servicio, ¿no? Ahora, el chiste no es decirle a los estudiantes, oye, bueno, puede ser una alternativa, oye, aplícalo a un tema de interés, ¿no? Pero si lo quieres hacer así como super nueva escuela mexicana, más bien sería partir, por ejemplo, de que al inicio del ciclo escolar le digas a los chavos, ¿no? Oigan, ¿cuáles son los problemas de la comunidad? ¿No? ¿Cuáles son, digamos, como las grandes cosas que hay de problemas en la comunidad? No, pues ¿sabes qué? Que no sabemos, por ejemplo, inclusive, fíjate, así te lo voy a poner, inclusive, pues no sabemos cómo aplicar a universidades, ¿no? No tengo idea de cómo aplicar a universidades o empezar a trabajar. Pues una encuesta de eso hace pertinente el aprendizaje, ¿no? Entonces, detectar cuáles son, digamos, esos, digo, eso es muy dentro de la escuela, ¿no? Pero si tú más bien, más que darle la opción de tú decidir el tema, ¿no? Es, partamos de una detección de necesidades de la comunidad y que el proyecto final, que vas a hacer una encuesta o que vas a hacer análisis de datos secundarios o que vas a hacer análisis de quién sabe qué, ¿no? Que emerja justo de esa detección de necesidades. Y eso es lo que vas desarrollando en todo el salón de clases. Y ese es, bueno, es que yo doy la clase también de probabilidad estadística, ¿no? Entonces, ese es relativamente delicioso cuando tú lo vas haciendo, por ejemplo, a lo largo del salón de clases. Tú tienes el problema y a partir del problema, por ejemplo, recolecta los datos o ves qué datos hay en internet y sobre de eso tú lo vas analizando. Es más, yo he dado clases ahí literalmente de probabilidad estadística donde en ningún momento digo, vamos a ver primero medidas de tendencia central y luego de dispersión y luego de tal, sino que planteamos el problema y a partir de eso se hace necesario ver la representación gráfica de los datos, medidas de tendencia, de dispersión, probabilidad, todo eso va surgiendo a partir de eso. Pero el punto de partida tendría que ser el diagnóstico, digamos, como de la escuela, de la comunidad. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, gracias. Va. Y creo que la única que no estoy contestando es la tuya, Carlos. Perdón. Ahorita vamos a ver. Es que aquí nos podemos pasar. ¿Ya se prendió esto? Ok. Y ya se nos apagó, pero bueno, no pasa nada. Y nada más aquí un acordeón, si quieren, y lo voy viendo. Y bueno, el segundo punto, también digo, a partir de esto de evaluación formativa, tendría que decirles que en particular hay dos pilares de la evaluación formativa, ¿vale? Los dos elementos más importantes. El primer elemento de la evaluación formativa, ahí está, es el proceso de retroalimentación y el segundo es el proceso de documentación de todas las evidencias. Eso es lo más importante para hacer evaluación formativa. La parte de la calificación no es algo que se debate en la evaluación formativa. Digo, es algo que, como les digo, es de café y tequila, pero no lo vamos a ver ahorita. Entonces, estos son los dos elementos, digamos, más importantes del evaluador formativo. Primero empezando con la parte de la retroalimentación, ¿no? Y aquí es donde viene un poco la complejidad, justo cuando tenemos muchos estudiantes. Fíjense la diferencia entre el tipo de retroalimentación que se puede dar. Estímulo y respuesta es literalmente, cuando yo lo que hago es digo, estuvo bien, estuvo mal. Elogio el esfuerzo, cuando le digo, gracias por tu esfuerzo, qué bueno que trabajaste mucho. Ninguno de estos dos es retroalimentación formativa, ¿vale? La retroalimentación formativa es cuando yo le digo al estudiante, esto fue lo que aprendiste, esto faltó, y lo más importante, esto puedes hacer para mejorar.
Retroalimentación es una palabra desafortunada porque nos remite al pasado, ¿no? Entonces, los americanos tienen esta palabra que le dicen feed forward, ¿no? O sea, feed forward, hacia el futuro, ¿no? Cuando nosotros hagamos un esfuerzo de retroalimentación, siempre tenemos que ver hacia el futuro y decirle qué puede hacer para mejorar. Y eso implica que le tenemos que dar la oportunidad para que pueda mejorar. Y esto implica también otra cosa en particular, y eso es algo muy interesante. Si ustedes van a dar calificación y retroalimentación, no ni hagan la retroalimentación porque los estudiantes no se fijan en la retroalimentación. Si se van a dedicar tiempo en retroalimentar al estudiante, entreguen la retroalimentación, dejen que el estudiante haga una consigna de qué es lo que voy a hacer para mejorar a partir de esto y después denle la calificación. Porque cuando yo entrego los dos al mismo tiempo, los estudios lo que han enseñado es que el estudiante ni lee la retroalimentación, ¿vale? Y aquí hay, por ejemplo, me gusta mucho, de este cuate de Michael Barnes, que dice, es un modelo que se llama SE2R, Summarize, Explain, Ready, Resubmit. Dile al estudiante qué hizo, explícale cuáles son sus áreas de oportunidad, dile qué es lo que tiene que hacer para mejorar y dale el chance para que mejore. El modelo SE2R, ¿no? Y aquí hay una técnica que utilizo mucho con grupos grandes, ¿no? Que es que tengo yo un Excelito. Tengo un Excel para esos trabajos que voy a retroalimentar. Tengo un Excel, bueno, no sé si han visto ChatGPT, lo que puede hacer. Puede retroalimentar a los estudiantes. Bueno, ese es tema de otra conferencia, Grecia, que yo creo que es importantísimo hacer, pero bueno. Pero este modelo, por ejemplo, lo que hago es que tengo en un Excel, ¿no? 4 columnas. La primera columna dice resume, el segundo dice explica, la siguiente dice qué tiene que hacer, digamos, para mejorar, y el último es darle la oportunidad para mejorar. Entonces me llega un trabajo, y lo que hago es que escribo en cada una de esas 4 columnas las diferentes partes de lo que vi. Esto fue lo que hiciste, esta fue tu área de oportunidad, así puedes mejorar, entrégalo de esta manera, ¿no? Me llega otro trabajo, oye, el alumno hizo lo mismo, copio y pego lo que ya tenía de redacción, ¿no? Ahora, siguiente, explico, tuvo un área de oportunidad diferente, lo pongo abajo, ¿no? Lo que va a pasar es que se va a hacer un Excelito relativamente chiquito, porque los estudiantes generalmente, ¿qué es lo que pasa? Que tienen las mismas fortalezas y una que otra área de oportunidad. Entonces lo que voy haciendo es que reviso el trabajo y simplemente copio y pego los diferentes Exceles que hice, ¿no? Y entonces genero retroalimentación súper rápida. Porque lo que hago es que parece que es personalizado para cada estudiante, y sí lo es porque quiero a cada estudiante, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Se retroalimenta, digamos, como voy copiando y pegando, se le da la retroalimentación cualitativa súper rápida al estudiante, ¿no? Con eso se puede hacer más eficiente. Y hay otro elemento también de retroalimentación formativa que sirve mucho, que es la rúbrica de un punto. No sé si la han visto. La rúbrica de un punto, en lugar de las rúbricas que generalmente conocemos que tienen los criterios de evaluación, los niveles de desempeño, y para cada uno tiene la descripción, ¿no? Que luego no sé si les pasa, pero les llega un trabajo y no machea el trabajo con la rúbrica. La rúbrica de un punto lo único que haces es que defines el estándar, o qué es lo que tú quieres lograr en el estudiante. Si el estudiante lo logra, lo marcas, ¿no? Si el estudiante lo supera, escribes aquí por qué lo superó. Si el estudiante tiene un área de oportunidad, escribes aquí por qué tuvo el área de oportunidad. Pero no predefines por qué está superando o estando como área de oportunidad. Entonces esto ayuda también mucho, ¿no? Porque no solamente es una retroalimentación cuanti, sino cual. Nota a pie, la nueva serie de McGraw-Hill tiene justo esto. ¿Por qué? Porque yo apoyé en el diseño de la serie, pero bueno, no es el comercial, pero justo esta rúbrica está buenísima. O sea, de verdad, hagan ustedes este tipo de rúbricas porque les hace mucho más eficiente tanto calificar cuantitativamente como retroalimentar cualitativamente. La rúbrica de un punto. Y el portafolio que les decía que no es dossier, sino que el estudiante tiene que seleccionar esos elementos. Por ejemplo, en la materia de metodología de investigación, lo que le digo a mis estudiantes es, me tienes que entregar al final del semestre, ¿no? No les digo que me entreguen los apuntes, les digo, me tienes que entregar un manual de cómo se hace una investigación. Es decir, me tienen que reelaborar todos ¿cómo se llama? Todo lo que van haciendo a lo largo del semestre, y con eso me tienen que hacer un manual que diga, paso 1, el estudiante primero tiene que hacer una revisión de literatura. ¿Cómo se hace una revisión de la literatura? De esta manera. Entonces, ese es un portafolio, porque el estudiante reflexionó acerca de los elementos, te va poniendo ejemplos, ¿no? Pero no es per se los elementos, sino que lo está reelaborando.
Y bueno, ya para terminar, les prometo, hay algo interesante aquí, pero si nosotros nos fuéramos en específico a la parte epistemológica de la nueva escuela mexicana, la evaluación formativa se queda, digamos, corta para los movimientos, digamos, como de colonialismo y demás. En realidad nosotros tendríamos que pensar en una evaluación crítica y concientizadora que lo que hiciera fuera, digamos, concientizar acerca del mismo currículum y de la sociedad a los estudiantes, que eso es tema de otra charla. Como ya me pasé de tiempo, una disculpa, le vamos cerrando por acá, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. A continuación abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Aquellas compañeras, compañeros que quieran participar, por favor de levantar su mano para acercarles el micrófono. Gracias. Muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la información. En lo personal me parece que ha sido una de las más claras que he escuchado acerca de este tema de la nueva escuela mexicana, que no siempre es de lo más sencillo de comprender. Quería aprovechar que yo entiendo que la respuesta da para una conferencia aparte, pero digamos de entre los límites posibles, aprovechando que ustedes son un agente externo, realmente a quien hizo este programa y a la CESP. Ustedes también, como en su grupo de análisis, han distinguido o han hecho una crítica sobre este programa. En cuanto a la crítica, refiriéndome a sus limitaciones, posibles contradicciones, retos, etc. Esa sería la pregunta. Bueno, esa pregunta ya me dio chance de mi última lámina. Sí. Sí, totalmente. O sea, a ver, una cosa que vemos es que el papel todo lo aguanta, ¿no? Y la verdad es que está muy, o sea, y fíjense que yo no soy mucho, o sea, no necesariamente soy de, no quiero poner posturas políticas, ¿no? Pero del gobierno actual, ¿no? Pero leyendo el documento, la verdad es que hay muchas cosas que son, como pedagogo, muy seductoras, ¿eh? O sea, sí, son cosas que son muy buenas. Y fíjate que yo soy profesor de universidad privada, ¿no? Y lo leo y digo, ay, chale, de verdad sí hay elementos muy interesantes. Pero a pesar de todo eso, sí mencionarles justo que, pues sí se visualizan justo algunas tensiones y retos, ¿no? Primero, la fortaleza me parece que más allá de las críticas que le han hecho de que está ideologizado, la verdad es que se agradece que te digan de dónde viene, ¿no? O sea, que no te mientan que no viene de la OCDE o de una postura tal, sino que te digan, ¿sabes qué? Sí viene de este tipo de ideología. Eso se agradece, ¿no? Segundo es que buscan integrar las disciplinas, que también lo hacen, sobre todo en educación media superior, siento que no también, ¿no? Pero esa es una fortaleza también. En básica también algo muy interesante fue esta parte de ciclos en fases, y sobre todo yo creo que la gran fortaleza es el reconocimiento de lo diverso, ¿no? Es la primera vez que se hace explícito muchos términos que antes no se había hecho, ¿no? Por presiones, ahora sí, de grupos de derecha, que es muy interesante, sobre todo, y que ni siquiera es que lo vayas a estudiar, sino que articulan el currículum. Pero sin duda, las tensiones, uno es, esto que nos ha costado el alma es, ¿cómo demonios se aterriza esto en el salón de clases? Porque no lo dicen, ¿no? Entonces hemos tenido que leer acerca de experiencias de cómo lo hemos visto, de contextos de desescolarización a contextos escolarizados. Eso yo creo que es el primer reto que se viene. La vinculación con otros niveles tampoco es claro, ¿no? Porque al final, ustedes saben, Gabino Barreda, ¿no? El fundador de toda esta cosa, o sea, de bachillerato y demás, ¿no? Pues, ¿cuál fue la finalidad de crear la Escuela Nacional de Bachilleratos y todo eso? Pues articular con la universidad, ¿no? Pero aquí al final se habla también que no necesariamente, o sea, el bachillerato general en particular también puede ser un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, ahí vienen algunas tensiones.
Y también otra tensión es esto de importancia de los saberes comunitarios y los científicos, ¿no? Cómo yo puedo articular los saberes, digamos, propios. O sea, mi abuelita me dice que el té con limón y miel sirve, ¿no? Sí, pero la ciencia dice lo mismo y empiezan a competir y demás, ¿no? Entonces, pueden poner esto de saberes comunitarios como un punto de partida, pero los científicos como un punto de llegada. Y al final algo muy interesante es que el currículum define una escuela. Ustedes lo leen y dice, la escuela mexicana pública, ¿no? O sea, perdón, pero yo vengo de la privada, ¿no? O sea, a nosotros nos tiró 12% de las escuelas son privadas, chiquititas, ¿no? O sea, hay escuelas también de misión privadas que están en la Sierra de Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Y todas esas ya valieron, ¿no? O sea, define nuevamente una escuela mexicana, no define las diferentes escuelas mexicanas, y entonces ese papel de definir las diferentes escuelas mexicanas se lo dan a las escuelas con esta parte de definir qué es la comunidad territorio, ¿no? Y los retos, uno es sobre responsabilizar a la pedagogía, porque ahora parece que también la escuela va a resolver todos los problemas de la comunidad. Los mecanismos de evaluación, que la evaluación formativa suena bien bonita, pero cuando esto se traduce a calificaciones causa mucha tensión por las prácticas que tenemos de calificación, por lo que los niños y sus familias creen de cómo se tiene que calificar, ¿no? Todo eso causa mucha tensión. También una cosa que puede pasar es desconocer el concierto de las naciones. Estamos tan centrados en lo comunitario que dejamos de ver lo que pasa a nivel internacional. Ustedes tienen una ventaja, que su escuela es internacional, ¿no? Pero otras escuelas que están muy centradas en lo local se van a sobrecentrar en lo local, ¿no? Ese es uno de los posibles retos. Y finalmente este elemento con el que inicié es que el papel todo lo aguanta, ¿no? Pero pues bueno, de eso yo creo que se puede reflexionar, como tú dices, todo más una conferencia, pero sí hay cosas buenas y cosas también que pensar. ¿Qué tal? Buenos días. Igual que el compañero, agradecer la claridad a este tema. Y bueno, con base a ello, yo soy de actividades paraescolares y siempre el deporte y la actividad física está en el discurso político. La realidad es de que lo dejan siempre al final, ¿no? Igual que otras materias como artísticas o las famosas paraescolares, ¿no? Según su perspectiva, ¿cómo va ese tema con la nueva escuela mexicana? ¿Lo toca nuevamente? ¿Se sigue viendo como eso, como nada más el discurso? ¿O sí realmente se le va a dar más importancia? Y sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que vimos que se necesita la salud. Me parece, o sea, no quiero, o sea, en el discurso, en el documento viene presente, ¿no? Se menciona en varias ocasiones. Sobre todo ahorita me parece que están haciendo un cambio de centrarlo, por ejemplo, en cuestiones de destreza física y de deportes en específico, a una cuestión más de bienestar. Entonces, lo que vas a encontrar justo en el programa es que cuando tú estás hablando de educación física, ¿no? O algo similar, ya te integran todos los elementos, tanto psicomotores como también las partes, por ejemplo, de deportes y demás, pero todo en un contexto de bienestar y de ética. Entonces, vas a ver tú que el programa, por ejemplo, ya te incluye elementos del buen comer y todo eso. O sea, lo tratan de hacer un poco más integral. ¿Cómo se refleja eso al final en la malla curricular? Pues es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero en el discurso hacia allá va un poquito, digamos, lo que están tratando de hacer, ¿no? Como meterlo hacia allá. Arriba. Muchas gracias. Gracias. Aquí haciendo el análisis, la verdad es que yo agradezco mucho esta conferencia, comparto con mi compañero Darío que ha sido de las más claras en cuanto a la información que hemos recibido en base a este modelo. Me inquieta de sobremanera el hecho de la cuestión vocacional. Creo que esta forma de que contextualicemos y de que vea el alumno qué tan importante es su aportación a la comunidad y a su contexto actual, en muchos de los casos vamos a correr ese riesgo de que no exista esta visión hacia todo lo global, ¿no? Que vamos a tener que estar trabajando en mucho los docentes también, porque creo que esto también nos afecta en cuanto a la cantidad de contenidos. Creo que el contenido que está asignado para que cursen un bachillerato de manera general
está muy estimado con el tiempo y con esta nueva forma de trabajo. Yo creo que esto sí se tendría que analizar también. Entiendo perfecto también todos los recursos de los que vamos a echar mano para trabajar en la formación de nuestros alumnos en individual y en su desarrollo personal, pero sí considero que esta visión de su proyecto de vida y la cuestión también del apoyo vocacional va a tener que ser intenso, porque nos vamos a quedar muy cortos en el avance a contenidos, en esta reestructura, en nuestro propio proceso de aprendizaje, ¿verdad? De nuestra curva también, y que sí tendrían que ser puntos que nos tendríamos que llevar a las mesas de trabajo. También cómo vamos a incluir esa parte, porque si no, creo, y discúlpenme, es mi percepción, ¿verdad?, que nos regresaríamos a ese tiempo donde lo que queremos son estudiantes de nivel técnico que se vayan a las empresas a trabajar y les cortamos a lo mejor estas aspiraciones de querer salir, ¿no? Entiendo esta cuestión del trabajo comunitario, entiendo aportar a un contexto actual, pero sí los tenemos que proyectar a un contexto futuro, ¿no? Sería todo. Muchas gracias. Sí, y justo como ha sido una de las críticas, digamos, como más persistentes que se le han hecho al modelo educativo, ¿no? Este tema de, oye, pero estás desconociendo lo que está pasando a nivel internacional. Ya lo que empezaron a decir también desde materiales educativos, porque la CEPA ha estado un poco más hermética, desde materiales educativos lo que han empezado a decir es, bueno, considera que cuando hagas el análisis inicial de tu comunidad, ¿no?, también lo puedes hacer a niveles, ¿no? Es decir, comunidad, digamos, lo que pasa, pero también pensando lo más ecológico, puedes pensar comunidad Latinoamérica, comunidad mundial, ¿no? Es lo que empezaron a decir, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante, ¿no? Porque justo lo que hace es permitir, ¿no? Pero ahora, o sea, el único punto nada más es que no se quede solamente en contenidos, digamos, ver el contenido por el contenido, sino que de verdad sea, ya sea que sea contenido pertinente o contenido relevante, pero que sí haya esta liga, digamos, con el contexto. Entonces, se plantea justo esta cosa como ecológica, ¿no? Para no perder esto que mencionas, que solamente sea tan local, ¿no?, que al final el alumno pues se centre en lo que está sucediendo muy próximo. Entonces, cuando hagan, por ejemplo, este análisis inicial del contexto, puede ser el análisis inicial del contexto pensándolo en dos niveles: lo local, Tijuana y lo que sucede en la frontera y todo esto, ¿no?, desde el otro lado, pero también internacional, ¿no? Y estos dos pueden nutrir el currículum también. Perdón, voy a tratar de hablar fuerte. Entonces estaremos partiendo, digo, y ahí también tiene que ver con la formación del docente, ¿no? Porque esta ya cambió a como nos habían dicho que íbamos a ser profesores hace 10 años. Estaríamos hablando aquí también bien importante de la adaptabilidad, de que nos podamos adaptar entre lo instituido y lo, perdón, que nos... Sí, creo que aquí es importante retomar la parte de la adaptabilidad en la formación de nosotros como docentes. Creo que en media superior nuestra formación pues es de una carrera, ¿verdad? No todos decidimos ser maestros a la par y nos fuimos formando para eso. Creo que la cuestión de la adaptabilidad es bien importante, estar muy claros entre lo instituido, ¿no?, y lo instituyente, lo que nos está pasando en el día a día y lo que realmente nosotros debemos ajustarnos. Como decía nuestro director, ¿no?, la cantidad de alumnos que tenemos también a veces no nos permite hacer todo lo que pudiéramos dentro del aula, ¿no? Y creo que como profesores sí nos toca cambiar un poquito el panorama de lo que es nuestra labor. Creo que el perfil ya cambió, ¿no?, y nos dimos cuenta desde la virtualidad. A lo mejor a muchos, si nos hubieran dicho, ¿verdad?, decir cómo íbamos a ser profesores dentro de 20 años, pues te lo hubieras pensado un poquito. Ha cambiado mucho lo que es la escuela. Entonces creo que la adaptabilidad también es bien importante y la disposición a que sí se pueda dar esta transformación. Sí, totalmente. De hecho, llevado, digamos, como al pie de la letra, ¿no? Literalmente lo que se ve en el salón de clase, ¿no?, es jalado por el contexto y lo que se necesita. O sea, llevado al pie de la letra, no hay conocimientos básicos indispensables que se lleven al estudiante. Así como tal, el estudiante al final del quinto semestre tiene que aprender acerca de un límite y cómo esto se relaciona con una derivada. Eso ya no existe, ¿no? O sea, llevado al extremo. Entonces, sí es importante, ¿no?, justo esta parte de la adaptabilidad, porque al final lo que pasa es que el currículum es jalado por el contexto, ¿no?, y emerge del contexto y según la necesidad. Pero claro,
en específico en la educación media superior, yo creo que una premisa bien importante es definir si esos básicos indispensables, ¿no? Y estar también en colegiado de acuerdo con esos básicos indispensables. Que si se definen, menos siempre es más, ¿eh? Menos siempre es más. Hay una máxima curricular que es, cuando estés diseñando un currículum, es menos cantidad y mayor profundidad. Entonces ahí va a ser bien importante, digamos, como ese tema. Un comentario con respecto de lo centrado en lo comunitario. Yo me atrevería a decir que lo comunitario es es el reflejo de lo mundial. O sea, no se puede ver, no se puede apartar un país o situación del contexto global. Yo lo vería de esa forma, ¿no? Hablando, lógicamente hay que ubicarlo en el entorno inmediato, pero es producto del mundo. Ya no hay nada separado, ¿no? Sí, estoy de acuerdo justo con eso, ¿no? Al final, lo que sucede en la comunidad también es reflejo de lo que sucede a nivel internacional, ¿no? En particular, yo creo que esto viene también mucho de comunidades indígenas y demás, ¿no? Tratan justo de reclamar los elementos como más identitarios, pero sí, completamente de acuerdo con usted. Si no hubiera más preguntas, cedemos de nueva cuenta el uso de la voz a nuestro director, quien hará entrega de un merecido reconocimiento a nuestro invitado. Antes del cierre, me gustaría muchísimo agradecer la buena disposición y buen talante para atender esta conferencia sobre la nueva escuela mexicana. Esta, la primera de muchas otras que tendremos durante este semestre B del ciclo escolar 2022-2023. Para cerrar, leemos la siguiente constancia de reconocimiento. La Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, en el marco del 50º aniversario de su federalización, otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Medina Gual por haber impartido la conferencia Nuevo Marco Curricular Común para Educación Media Superior en esta institución educativa. Tijuana, Baja California, 23 de enero 2023. Mi progreso lo forjará la dedicación al saber. Carlos Abel Eslava Carrillo, director. Muchísimas gracias, doctor. En este momento damos por concluida esta conferencia, agradeciéndoles a todos por su asistencia y deseándoles un excelente día.